Hiperplasia de tejidos y órganos. ¿Qué es la hiperplasia? La hiperplasia es el aumento en el número de las células parenquimatosas de un tejido o de un órgano como una respuesta a estímulos que pueden ser fisiológicos, pueden ser patológicos o pueden ser compensadores, como tenemos ejemplo, la resección del lóbulo hepático. ¿Qué pasa en este tipo de aumento en el número de las células parenquimatosas? Causan un agrandamiento de los tejidos y órganos para responder mejor a las exigencias de los estímulos. Entonces, de esa manera, escapan a la lesión, adquiriendo una nueva homeostasis. Con bastante frecuencia coexisten hiperplasia e hipertrofia. Si bien son dos procesos diferentes, pero coexisten la hiperplasia y la hipertrofia, porque ocurre de que aquellas células, aquellos tejidos que tienen células con capacidad de división, como son las células, las células lábiles y las células estables, tienen capacidad de división. Entonces, estas, para dividirse, primero tienen que duplicar sus componentes estructurales y funcionales. A eso nosotros decimos hipertrofia. Después de que duplican sus componentes estructurales, funcionales, duplican sus genes. ¿Para qué? Para una distribución equitativa de las dos células hijas cuando se va a dividir. Entonces, es por eso que existe siempre hiperplasia e hipertrofia de las células parenquimatosas, pero de aquellas que tienen capacidad de división. Pese a que son la hipertrofia y la hiperplasia dos procesos diferentes, coexisten cuando estamos hablando de hiperplasia e hiperplasia de los tejidos o de los órganos. ¿Cuál es la patogenia o el mecanismo de la hiperplasia? Hemos dicho que la hiperplasia es el aumento en el número de las células parenquimatos de un tejido o de un órgano. Este aumento en el número de las células parenquimatosas es el resultado de ¿qué? De una división mitótica de sus células maduras o una división mitótica pero asimétrica de sus células madre tisulares. O sea, pueden dividirse sus células maduras o pueden dividirse sus células madre tisulares. Pero solamente se dividen, si estamos hablando de células, de la división de células maduras, tendríamos que ver las células permanentes o las células lábiles y las células estables. En las células lábiles, ¿qué tenemos? Las células lábiles, ejemplo, las epiteliales. Las estables, los hepatocitos. Son células maduras que tienen capacidad de dividirse. ¿Sí? Esas son las que van a sufrir división mitótica. Pero esta división mitótica de estas células maduras con capacidad de dividirse, células lábiles, células estables, van a responder a estímulos que pueden ser estímulos, factores de crecimiento, hormonas, ¿no es cierto? ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener que estas células, que son maduras, van a entrar al ciclo mitótico, al ciclo celular, para terminar dividiéndose en dos células hijas maduras. Por ejemplo, los hepatocitos. Se estimulan los hepatocitos maduros que estaban en una etapa de reposo, en G0, una vez que se estimulan, pueden ser por factores de crecimiento o por resección de un lóbulo. Entonces, esos hepatocitos entran al ciclo celular, a la etapa G1, de la etapa G1 pasan a la síntesis, donde se duplican sus componentes estructurales y funcionales, y luego entran a la etapa premitótica, donde se va distribuyendo todos los componentes genéticos y metabólicos en dos células hijas
¿no es cierto? Se van distribuyendo equitativamente estos componentes genéticos y los componentes metabólicos y van a terminar dividiéndose en dos células hijas. Pero estas dos células hijas, tienen que ser dos hepatocitos maduros, y así va a repoblar el tejido hepático. Esa es una división mitótica normal. En cambio, la división de células madre tisulares, todos los tejidos tienen células madre tisulares. Vamos a tomar el ejemplo del hígado. El hígado también tiene su célula madre tisular, que se llama célula oval. Esta célula oval es estimulada por los factores de crecimiento hepatocitarios que se encuentran almacenados en el tejido conjuntival, porque las mismas células hepáticas restantes secretan el factor de crecimiento tisular y esa va a ir a estimular a sus propios receptores y estas células madre tisulares van a entrar, se van a estimular por estos factores de crecimiento hepatocitarios y ¿qué van a hacer? Van a continuar con el ciclo celular, terminando dividiéndose. Pero cuando esta célula hepática, cuando esta célula madre tisular, la célula oval, se está dividiendo en dos células hijas. Una de las células hijas va a madurar hepatocitos. La otra célula hija se queda como célula oval, como célula madre tisular, como célula de reserva. Por eso es que en los tejidos nunca se pierden las células madre tisulares. Este tipo de división se dice división mitótica asimétrica, porque una célula madura hepatocito y la otra célula se queda como célula oval. Eso ocurre con las células madre tisulares. Pero cuando estamos hablando de las células maduras que tienen capacidad de dividirse como la epitelial y los hepatocitos, las dos células hijas resultantes se convierten en células maduras, o sea, hepatocitos. Si son células epiteliales, dos células epiteliales. Esa es la división mitótica y punto. Ahora, vamos a ver cuándo las células ovales se estimulan para poder dividirse y que haya una célula madure hepatocito y la otra célula se queda como célula oval. Generalmente es cuando hay una infección por virus de los hepatocitos, ¿no es cierto? Entonces, estas células se lesionan, estas células luego mueren y son eliminados. Por apoptosis podría ser. Eso ocurre en las hepatitis, por ejemplo. Causas fisiológicas. Las causas para la hiperplasia, el aumento del número de células en tejidos y órganos, pueden ser fisiológicas, compensadoras o patológicas. Fisiológicas podría ser exceso de nutrición, exceso de hormonas, ¿no es cierto? Exceso de factores de crecimiento, aumento de las demandas funcionales, aumento del flujo sanguíneo. Las patológicas podrían ser los excesos endocrinos. Y las compensadoras serían la resección hepática, por ejemplo, la resección de un nódulo hepático. Ahí vamos a tener la hiperplasia compensadora. Existen tres formas de hiperplasias. Bueno, si las causas son fisiológicas, las hiperplasias van a ser fisiológicas. Si las causas son compensadoras, las hiperplasias van a ser compensadoras. Si las causas son patológicas, las hiperplasias van a ser patológicas. Vamos a dar algunos ejemplos de hiperplasias fisiológicas, patológicas y compensadoras. La hiperplasia fisiológica. Tenemos como ejemplo la hiperplasia de la glándula mamaria durante la pubertad o durante la gestación. Esa es una hiperplasia fisiológica de la glándula mamaria en la pubertad y durante la gestación.
¿Qué pasa en la pubertad y durante la gestación? Hay un aumento de los niveles de estrógeno. Cuando una niña está pasando la pubertad, empieza a secretarse los óvulos, el óvulo secreta estrógenos y va a haber aumento de los niveles de estrógenos. Estos estrógenos van a ir a estimular a las células epiteliales de las glándulas mamarias. Escuchen lo que digo. El aumento de los niveles de estrógeno va a ir a estimular a las células epiteliales de las glándulas mamarias, porque esas son las que van a sufrir un poco de hiperplasia, primero hipertrofia y después hiperplasia. Estas células duplican sus componentes estructurales. Eso quiere decir que sufren hipertrofia. Los componentes estructurales entonces van a duplicar sus componentes estructurales y funcionales. Esa es hipertrofia. Llega un momento en que después estas células tienen que dividirse porque tienen capacidad de división. Entonces, sufren una división mitótica. Y de esa manera vamos a ver de que hay aumento en el número de las células epiteliales, de las glándulas mamarias. Entonces, a ese le dice glándula mamaria hiperplásica. Pero como verán, miren, coexisten siempre hipertrofia e hiperplasia, pero solo en células que tienen capacidad de división. En este caso, las células epiteliales de la glándula mamaria. Hiperplasia de la glándula mamaria, que es fisiológico. Veamos la hiperplasia compensadora del hígado. ¿En qué consiste la hiperplasia compensadora del hígado? Tenemos como un estímulo a la resección de un lóbulo hepático. También se dice regeneración hepática, esta hiperplasia compensadora. La resección de un lóbulo hepático, frente a esta resección de un lóbulo hepático, los hepatocitos se estimulan. Al estimularse, entran en el ciclo celular. Cuando entran en el ciclo celular, los hepatocitos van a duplicar sus componentes estructurales y funcionales para terminar dividiéndose por mitosis. ¿Por qué? Porque son células maduras que tienen capacidad de división igual que las células epiteliales. Pero en este caso esta célula madura se ha dividido en dos células hijas también maduras. También en dos hepatocitos. Reemplazando de esta manera a los hepatocitos que se han perdido por la resección. Hiperplasia compensadora. Esta sufre una división mitótica normal de una célula hepática madura que tiene la capacidad de dividirse en dos células hepáticas maduras para compensar la resección del óvulo. Hiperplasia patológica. Hiperplasia patológica. En una hepatitis viral. En una hepatitis viral hay una infección de los hepatocitos por los virus. Entonces estos hepatocitos mueren y son eliminados por fagocitosis. Este proceso va a estimular a las células madre tisulares porque los hepatocitos maduros están infectados por el virus. Entonces, en vez de dividirse, esas van a morir y van a ser eliminadas por fagocitos. Entonces, tienen pues células de reserva que son las células madre tisulares, esas células ovales. Esas son las que se van a estimular por los factores de crecimiento hepatocitarios. Estos factores de crecimiento hepatocitario son secretadas por los hepatocitos y pueden estar almacenados en el tejido conjuntival. Y esos factores de crecimiento hepatocitarios que estaban almacenados en el tejido conjuntival estimulan a las células madre tisulares. Y estas células madre tisulares van a terminar en una división mitótica, pero asimétrica. ¿Por qué? Porque una de las células ovales que se está dividiendo
va a madurar a hepatocito y la otra célula madre tisular se queda como célula madre tisular, como célula oval del cerebro. Por eso es que en los tejidos nunca disminuyen las células madre tisulares. A eso se llama división mitótica simétrica, porque una célula solamente va a madurar hepatocito y la otra se va a quedar como célula oval o célula madre tisular. En cambio, cuando los hepatocitos maduros se dividen, realizan una división mitótica y las dos células son células hepáticas. Las dos van a ir a funcionar como células hepáticas maduras. Otra hiperplasia patológica, la hiperplasia endometrial. En una hiperplasia endometrial patológica, la hiperplasia endometrial es siempre patológica porque hay un estímulo excesivo o inapropiado de las hormonas estrogénicas que se llama hiperestrogenismo. O sea, la causa es un hiperestrogenismo, estímulo exagerado de las hormonas estrogénicas. Eso se llama hiperestrogenismo. Pero además tiene que haber una disminución de la concentración de la progesterona. Este hiperestrogenismo y la disminución de la concentración de la progesterona repercute en las células epiteliales, de las glándulas endometriales. Y la respuesta va a ser hiperplasia de las glándulas endometriales, claro. Va a haber, las células epiteliales, se estimulan las células epiteliales de las glándulas endometriales y van a entrar en una hiperplasia. Las células epiteliales y eso nos va a llevar a la hiperplasia de las glándulas endometriales, pero a expensas de sus células epiteliales. Ahora, esta hiperplasia de las glándulas endometriales clínicamente cursa con hemorragias uterinas anormales. Otra hiperplasia patológica es la hiperplasia prostática. Ahí está, hiperplasia prostática. En hiperplasia prostáticas, ¿a qué se debe? A los aumentos de los niveles de los andrógenos, las hormonas androgénicas. Entonces, hay aumento de los niveles de estas hormonas androgénicas que estimulan a las células epiteliales de las glándulas prostáticas, a las células epiteliales de las glándulas prostáticas. Y de esta manera van a sufrir hiperplasia, ¿no es cierto?, de las células epiteliales, hiperplasia prostática. Pueden haber, siempre está concomitantemente, coexisten hiperplasia y hipertrofia de las glándulas prostáticas. Si bien la hipertrofia y hiperplasia son procesos distintos, pero coexisten siempre. La hiperplasia, la hipertrofia y la hiperplasia, si bien son patológicas en estos casos que hemos visto, hiperplasias patológicas, hipertrofias patológicas, si bien son patológicas, pero siguen controladas por el sistema de control de crecimiento y división celular. En estos casos, si bien la hiperplasia y la hipertrofia son patológicos, todavía están controlados su crecimiento y su división por ciertas proteínas, como por ejemplo tenemos las cininas, las cinasas dependientes de cininas. Esas proteínas que controlan crecimiento y división celular son la P21, la P53, la P51, que nos van a mantener en una hiperplasia y una hipertrofia todavía. Si bien es patológico, todavía están controladas. Sí, esta hiperplasia y hipertrofia escaparía al control de estas proteínas, entonces ya entramos a un proceso que se llama cáncer. Otra hiperplasia patológica, hiperplasia por infección viral, es otra hiperplasia patológica. Vamos a tomar en cuenta al virus del papiloma. El papilomavirus es un virus que infecta y penetra
a la epidermis de la piel. Penetra estos virus a las células basales de la epidermis de la piel, el virus del papiloma. Y cuando penetra a las células basales de la epidermis de la piel, nos va a llevar a que van a intervenir en los factores que intervienen en las proteínas del huésped que regulan la proliferación celular. Entonces, intervienen en esas proteínas del huésped que regulan la proliferación celular. Van a alterar estas proteínas y vamos a tener proliferación exagerada de las células epiteliales a nivel de las células espinosas, por ejemplo. Y nos van a dar una papilomatosis, nos van a dar una hiperkeratosis, que son las causas y lo que se ve en el papiloma del virus. Algunas de estas proliferaciones inducidas por virus son también precursoras de cáncer. Este es un ejemplo de una lámina de la glándula endometrial normal, es una glándula endometrial en fase proliferativa. Miren, sus glándulas son casi del mismo tamaño, redonditas. Pero cuando hay una hiperplasia glandular del endometrio, tenemos acá están, miren, las glándulas endometriales de diferentes tamaños. Y el revestimiento de estas glándulas endometriales son pseudoestratificados, quiere decir que hay tantas células epiteliales que ya no tienen dónde ubicarse y se apretan unas a otras, y los núcleos se ven en diferentes dimensiones. Eso se llama epitelio pseudoestratificado. Entonces aquí hay un epitelio pseudoestratificado muy activo porque hay figuras de mitosis, porque estas células están estimuladas por el hiperestrogenismo y eso nos lleva a una actividad de una división mitótica muy acelerada, mucha división mitótica, y ahí se ven divisiones mitóticas y el epitelio es pseudoestratificado. Hiperplasia glandular quística de endometrio con hiperestrogenismo. Esta es la papilomatosis, es un papiloma de la piel, una verruga. Tenemos que el virus del papiloma humano penetra a nivel de las células basales de la epidermis y ahí va a intervenir en esos factores, en esas proteínas que regulan la proliferación de las células epiteliales. Entonces interviene e interactúa con estas proteínas, intervienen en las proteínas y va a alterar a la proliferación y a la división celular y nos va a llevar a lo que se llama papilomatosis, acantosis. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de células a nivel de la capa espinosa, ¿no es cierto? Y eso nos va a llevar a la papilomatosis. Ejemplo de infecciones virales, virus del papiloma.